Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 17 al 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. En efecto, la predicación de la cruz es una locura para los que van por el camino de la perdición. En cambio, para los que van por el camino de la salvación, para nosotros es fuerza de Dios. Por eso dice la Escritura: anularé la sabiduría de los sabios e inutilizaré la inteligencia de los inteligentes. ¿Acaso hay entre ustedes algún sabio, algún erudito, algún filósofo? ¿Acaso no ha demostrado Dios que tiene por locura la sabiduría de este mundo? En efecto, puesto que mediante su propia sabiduría el mundo no reconoció a Dios en las obras de su divina sabiduría, quiso Dios salvar a los creyentes mediante la predicación de la locura del Evangelio. Por su parte, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios. Porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la sabiduría de los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 33. El amor del Señor llena la tierra. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa. Que la lira acompañe nuestros cantos. El amor del Señor llena la tierra. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El amor del Señor llena la tierra. Frustra el Señor los planes de los pueblos, y hace que se malogren sus designios. Los proyectos de Dios duran por siempre, los planes de su amor todos los siglos. El amor del Señor llena la tierra. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a 10 jóvenes que, tomando sus lámparas, salieron al encuentro del esposo. 5 de ellas eran descuidadas y 5 previsoras. Las descuidadas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. Las previsoras, en cambio, llevaron cada una un frasco de aceite junto con su lámpara. Como el esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: «Ya viene el esposo, salgan a su encuentro». Se levantaron entonces todas aquellas jóvenes y se pusieron a preparar sus lámparas, y las descuidadas dijeron a las previsoras: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las previsoras les contestaron: «No, porque no va a alcanzar para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y cómprenlo». Mientras aquellas iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban listas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde, llegaron las otras jóvenes y dijeron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él les respondió: «Yo les aseguro que no las conozco. Estén pues preparados, porque no saben ni el día ni la hora». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios
nos habla de la locura de la cruz en el mensaje evangélico, que es tontería, que es estupidez de alguna manera para los alejados de Dios, pero que es fuerza y sabiduría de Dios para los hombres y mujeres que buscan la salvación. Y de alguna manera reconoce Pablo que este mensaje de Cristo crucificado, como volverá a salir en evangelios posteriores, confunde la soberbia de los llamados intelectuales, inteligentones o sabelotodos que existían en su época. Es que Pablo reconoce que solo Cristo crucificado es la gran sabiduría de Dios para la humanidad, un mensaje que nunca entenderemos desde la mera elocuencia humana. Pero esta realidad sigue de alguna manera sorprendiendo, desafiando la lógica de los hombres y mujeres de todos los tiempos, y siempre que vemos sufrimiento, prueba, exigencia, compromiso, salir de la zona de comodidad, de bienestar o de confort, nos escandaliza y sentimos la tentación de tirar la cruz, de mirar para otro lado, de esquivar cualquier forma de dificultad, de exigencia, de sufrimiento, de dolor en la vida. Hoy te digo que en el centro mismo del mensaje de Cristo está el anuncio de su pasión, muerte y resurrección. Recuerda, como tantas veces lo he compartido, Cristo no murió de viejo, sino joven a los 33 años. No murió cómodamente en una cama, sino crucificado y expuesto pública y humillantemente. No murió aplaudido por las mayorías de personas a las que curó, sanó, predicó el amor, el perdón y la compasión, sino que murió en gran soledad, acompañado por unos pocos, María su madre, María la Magdalena, Juan su amigo entrañable y una o dos personas más. Por eso, negar el sufrimiento, rechazar la cruz es una tontería, porque en la vida humana siempre ha existido plenitud, éxito, pero también fracaso. Ha existido salud, pero también enfermedad, riqueza, pero también pobreza, juventud, pero también vejez, alegrías, pero también melancolías, triunfos, exaltaciones, glorias, pero también humillaciones humanas. Que la vida está entretejida, está construida de todas estas realidades. Por eso te presento algunos caminos para manejar el escándalo del sufrimiento, del fracaso, del dolor, de la prueba, de la adversidad que te van a servir para tu vida. Un primer camino es que entiendas que todo dolor que se resiste, persiste por vía psicológica, en la mente, la imaginación, en la mente los recuerdos y también por vía emocional, con dolores que pasan por el corazón. Por eso en una primera camino o puerta de salida al dolor, aprende a asumirlo y no a resistirlo. Jesús se entregó en la cruz sin resistirse. Hay que asumir aquello que no podemos cambiar, que es una realidad en nuestra vida y no podemos hacerla del avestruz, enterrar la cabeza y decir esto no me está pasando. Pero si estás enfermo, si fracasaste en este negocio, si te estás divorciando, si te dejó de amar esta persona, si se murió ese ser querido, si caíste en una cárcel, si eres objeto de una extorsión, si has vivido este fracaso profesional, no podemos resistir la realidad. Pero en un segundo camino de liberación del sufrimiento está en expresarlo, comunicarlo, compartirlo. Jesús comparte su dolor con el Padre Dios
y de alguna manera es acompañado por los más cercanos, María, su madre, Juan y Magdalena, sus amigos. Es sano hablar, es sano llorar, es sano hacer catarsis. Lo peor es reprimirnos, lo peor es guardar, lo peor es acumular, porque esto no nos ayuda. Nos atragantamos, permíteme la expresión por demás muy coloquial, se nos hace un nudo en la garganta, atragantarnos. En un tercer camino de liberación del dolor, aprende a relativizarlo. Este sufrimiento que hoy vives pasará, y en 1 año será menor, y en 5 años simplemente una anécdota en tu vida. Pero no te entierres en vida con el dolor que ahora tienes. No te entierres en vida con la muerte de ese hijo, de esa madre, de ese padre, de ese esposo o esposa. Ellos no quisieran verte enterrado en vida. No te entierres en vida por esa crisis o fracaso económico, esas deudas que llevaron a que perdieras tu casa, tu fondo, tu finca, no sé, alguna propiedad. La vida debe recomenzar, y mira que la dinámica cósmica nos muestra que cada 24 horas hay una nueva aurora, un nuevo amanecer, una nueva alborada y una nueva oportunidad de levantarnos y volver a comenzar. Es la gran maestra, la naturaleza, el cosmos creado por Dios, y nos dice que no podemos absolutizar ninguna realidad, porque esto nos hundirá en una profunda depresión y simplemente acabará con nuestra psicología, nuestra paz y nuestra alegría y sentido para vivir. En un cuarto camino de liberación del sufrimiento, aprende a transformar por la fuerza del amor ese dolor, que la amargura de la pasión se vuelva dulzura de salvación. El mundo está lleno de amargados, de endurecidos en su corazón, porque nunca asumieron su dolor con amor, sino que le reclamaron a la vida: porque a mí ni que hubiera matado un cura, soy la persona más de malas, se me han juntado todas. No creas, no construyas una narrativa sobre tu vida de manera victimista, porque entonces sentirás el peso de la existencia. Y aprende de las abuelas, como decían ellas, aprende a reírte de la vida y de sus dolores, para que la vida y sus dolores no se rían de ti. El dolor se transforma cuando nos hace más fuertes, más solidarios, más humildes, más sabios, más prudentes, pero sobre todo más confiados en Dios. Si el dolor no se transforma y solo deja dureza de corazón en tu vida y amargura, ese dolor no ha servido para nada, esa cruz ha sido en vano y sigue escandalizándote. Recuerda que en Cristo el dolor fue transformado, lo débil en fuerte, el mal en bien, la muerte en vida. No es una mera metáfora, es una realidad profunda, realidad única que renueva tu vida. En una quinta verdad sobre un camino de liberación del dolor, aprende a expiar ese dolor, a entender que todo sufrimiento tiene un valor purificador, reparador por el mal, por el pecado de mi vida personal. Las grandes religiones del mundo, el judaísmo, el islamismo, el cristianismo y también en Oriente el budismo, el hinduismo, hablan del valor expiatorio del sufrimiento, de la enfermedad, por ejemplo, para purificar pecados que todos tenemos que expiar, porque todos nos hemos equivocado en la vida, todos absolutamente, aunque a veces nos cueste reconocerlo y asumamos la posición de víctimas y jueces de la vida o jueces del mismo Dios. En una sexta realidad o camino de liberación del sufrimiento, aprende a orar.
el dolor que hoy tienes, que Cristo en su pasión y en su crucifixión oró a Dios, repitiendo algunos salmos. Simplemente su sufrimiento lo transformó en oración ofrendada al Padre de los cielos. Y nosotros, siguiendo el ejemplo de Jesús, en oración estamos llamados a sobrenaturalizar toda experiencia de dolor, esto es, a vivirla, ese sufrimiento con los ojos de Dios, y a no dejar, repito, que el dolor de la vida te amargue, que el mundo está lleno de amargados, que el dolor del sufrimiento te endurezca el corazón, que la sociedad y la humanidad están llenos de personas endurecidas en su corazón que se cerraron al amor. En una séptima y última senda o camino de superación del dolor, aprende a descubrir que todo sufrimiento es redentor, que Cristo ofrendó su dolor de manera redentora por toda la humanidad para el perdón de sus pecados, de nuestros pecados, y para abrirnos las puertas del paraíso. El dolor, por ejemplo, de una madre ofrecido a Dios por sus hijos, especialmente aquel hijo equivocado, Calavera, con seguridad que es redentor, transformador de la vida de ese hijo. Cuántas historias conozco como sacerdote de madres que en una enfermedad dolorosa e incurable ofrecieron y ofrendaron su dolor por los hijos para que ellos se acercaran a Dios, y soy testigo que muriendo la madre pasaron los años y los hijos uno a uno se fueron convirtiendo a Cristo por la fuerza transformadora del dolor que con fe y amor se ofrenda, se presenta a Dios. No te dejes escandalizar por el sufrimiento en una sociedad como la nuestra del bienestar, y aprende estas 7 máximas. El dolor hay que asumirlo, no resistirlo. 1, expresarlo, comunicarlo, compartirlo. 2, relativizarlo, no absolutizarlo. 3, transformarlo en fortaleza, humildad, sabiduría. 4, expiarlo como purificación de los pecados. 5, orarlo, presentarlo a Dios. 6, y redimirlo como fuerza de redención. 7. Hoy quedémonos con esta imagen y también oremos para que a partir del Evangelio de Mateo 25 reconozcamos al esposo de la parábola evangélica, la figura de Cristo, el aceite de las vírgenes o doncellas, las obras de caridad y misericordia, en la puerta cerrada para entrar al banquete, el juicio final y la exclusión del reino de aquellos que no supieron velar, y encontremos en el grito a medianoche con la llegada del esposo, de la hora de la muerte, y de alguna manera que es repentina e imprevista, nos invita a velar en oración. Vela por tu vida, no te escandalices de tu dolor, de tu cruz, de la que nos habla la primera lectura, y aprende que detrás de todo sufrimiento, misteriosamente, te lo repito, misteriosamente, allí hay una secreta bendición de Dios para tu vida. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad,
y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia.